En el nombre del Señor Jesús, Deuteronomio, vamos a leer la palabra, capítulo número 4, versículo número 15. Dice así la bendita palabra del Señor. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado de horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Amén, amén. Vamos a orar. Dios nos hable por medio de su bendita palabra. Señor Dios Todopoderoso, estamos una vez más aquí en su presencia, agradecidos, contentos, felices, alegres, Señor, con el gozo de esta salvación, para anunciar a Jesucristo, anunciar su bendita palabra. Señor Dios Todopoderoso, bendiga su iglesia, los niños, todos los jóvenes, podamos estar atentos a la enseñanza de la palabra, y también bendíceme a mí ahora para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que tiene poder y autoridad, siga obrando en nuestras vidas y nos siga edificando como lo hemos estado aprendiendo y como hemos estado fundamentando nuestras vidas, en el nombre de Jesús el Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero que miremos este tema en el día de hoy. El trato de Dios se basa en la revelación. Un poquito como larga la frase, la oración. El trato de Dios se basa en la revelación. Bueno, ¿de qué se trata este tema? Vamos a tener una pequeña introducción. Si los israelitas, estamos hablando del pueblo de Israel, los israelitas tenían ahora un conocimiento de Dios, basado en una experiencia que Dios les había mostrado. Ellos habían experimentado la obra de Dios. Dios se les había manifestado. La palabra revelar es manifestar, es mostrar. Así que el trato de Dios se basa en lo que Dios nos ha mostrado, en lo que ya Dios nos ha revelado, en lo que ya de parte del Señor hemos comprendido, hemos visto. Si los israelitas menospreciaban esa forma como Dios se dio a conocer a ellos, porque había una única revelación de Dios. Dios se dio a conocer a ellos a través de Moisés, vieron sus poderosas obras gloriosas. Pero si ellos menospreciaban, no tenían en cuenta lo que Dios les había mostrado ya, entonces ellos serían castigados, reprendidos. Pero si se arrepentían, si volvían otra vez, entonces podían retornar bajo los términos del pacto que Dios había dado al pueblo, y Dios los iba a restaurar. Por eso el apóstol Pedro, un día, a una pregunta que le hace el mismo Señor al grupo de discípulos, el apóstol respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí, entonces, el Señor le está diciendo a Simón, cuando hay una pregunta que el Señor les había lanzado a los discípulos sobre qué pensaba la gente de la época acerca de quién sería ese Jesús, quién sería Él. Y los discípulos habían indagado y habían escuchado que las gentes por ahí, en las multitudes, en los corrillos donde las personas se reunían a hablar y cuchiquear, decían: ¿quién será ese? Ese es el hijo de José, el hijo del carpintero. Otros decían: no, ese puede ser un profeta, ese puede ser Jeremías. Otros podían decir: ese puede ser Elías. Otros decían: alguno de los profetas. Pero alguien importante tiene que ser. Pero entre la multitud no se sabía quién era Jesús. Por eso Jesús llegó a sus discípulos, a sus seguidores, y a ellos es que les pregunta: bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué saben acerca de quién soy yo? ¿Qué saben ustedes? Y ahí es donde Simón dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a esa declaración de Simón Pedro viene también una respuesta de Jesús que es muy clara. Y le dice: eres Simón, eres un hombre bienaventurado, eres un hombre dichoso, feliz usted. ¿Por qué? Porque esto que acabas de decir no te lo mostró cualquiera, no te lo reveló un hombre aquí en la tierra, no te lo reveló carne ni sangre para referirse, no vino por conocimiento humano. Esto vino del cielo, esto se lo reveló mi Padre que está en los cielos. Con esta introducción vamos a tratar el tema. ¿Cómo Dios se relaciona? ¿A través de qué Dios se relaciona con el hombre y en ese caso con Israel? A través de lo que Él les mostró de Dios. Moisés, ¿a quién mostró? En esa salvación, en sacar a Israel de Egipto, ¿a quién mostró? Mostró al Dios soberano, al Dios todopoderoso, al Dios que salva del horno de fuego de Egipto, al Dios que libra de los enemigos, al Dios que salva de la esclavitud, al Dios que tiene promesas, al Dios que cumple, al Dios que hace milagros. Dios les había revelado. Y ahora les dice la palabra: guardad vuestras almas. Ahí terminamos hace 8 días. Ahí vamos en esto de guardarse, de cuidar, porque había que oír con atención la voz del Señor, porque ¿qué pueblo había en la tierra que fuera un pueblo como ese? Ningún pueblo había, ninguna nación tenía un Dios tan grande, pero había que estar muy, muy atentos porque podían correr peligro. Y de hecho, hablamos que al final, cuando ya estaban a punto de entrar, unos no escucharon, hubo un gran número de personas que no escucharon, y por no haber escuchado la palabra de Dios, perdieron la oportunidad y no entraron y se quedaron ahí. Pero hoy el Señor vuelve y nos recuerda y nos dice que hay una manera como Dios se nos ha mostrado a Israel, se les mostró Dios de una manera gloriosa,
y le dice, guárdense mucho, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. No vieron ninguna figura, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura, efigie de varón o de hembra. Porque esa era la tradición y esos eran los dioses que existían en la época de Israel cuando salió de Egipto. Los dioses que habían eran estatuas, eran efigies. ¿De qué? De hombres o de mujeres o de animales. En ese caso también habían figuras de dioses, de aves, habían figuras de animales que se arrastraban y esos eran considerados dioses en la tierra de Egipto. Pero el Señor les dice que acerca de la revelación, como Dios se les mostró a ellos, tenían que tener mucho cuidado porque ese que se les mostró les advirtió y les dejó bien claro, ninguna figura visteis de mí, ninguna, solo a excepción de oír mi voz, nada vieron de mí, nada vieron. Dice, ¿para qué? Para que no sea que vayan a ser tentados y vayan a llegar a pensar que Dios de él se puede hacer alguna imagen, alguna figura y se puede poner en algún lugar. Dijo, tengan mucho cuidado. Así que el apóstol Pablo, cuando está en Atenas, dice la Biblia que Pablo allá en Grecia, en Atenas, él recorrió todos los santuarios y él dice, ante todo me doy cuenta de una cosa de la gente que vive aquí en Atenas, que sois muy religiosos. O sea que si algo tienen es que tratan de buscar, de tener una vida de espiritualidad. Y por eso es que tienen tantísimos templos y altares y tantos dioses que hay por todas partes. Pero Pablo les dice, el Dios que yo predico, siendo Señor de todo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. O sea, no se puede hacer algo para que se parezca o nos acerquemos a Dios. Dice, pues Él es el que hizo todas las cosas. Y de un solo descendiente hizo toda la raza humana, o sea, de Adán. Y les prefijó, les dejó el orden de los tiempos, o sea, le marcó hasta dónde iba a vivir. Él es el que nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que en el Nuevo Testamento hay una referencia clara, otra vez, porque Pablo había tenido una revelación, Dios se le había mostrado, Israel había conocido que el Dios del cielo era un Dios omnipotente, todopoderoso y no necesitaba de ayuda. A Él se le tenía que adorar en espíritu y se le debe de adorar en espíritu y en verdad. Pero allá en ese momento, cuando Israel está en los campos de Moab y Moisés está dando este gran discurso, entonces les advierte. ¿Por qué les advierte? O sea, ¿por qué es necesario recordar estas cosas? Que alguien pudiera decir, pero no, eso, yo no necesito eso, yo ya hace mucho tiempo que conocí al Señor y esto y aquello y lo otro, pero es necesario recordar. ¿Por qué? Porque el tiempo puede jugarnos una mala pasada. No seas que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. O sea, no sea que llegue a pasar eso. Hoy la gente adora todavía los astros. Hoy, aunque no nosotros nos parezca como absurdo, como insólito, pero hoy la gente adora los astros. Mire, cuando la gente lee, cuando la gente cree en
en los símbolos del zodiaco. Y que cada mes pertenece a un determinado astro y tiene un determinado símbolo. Entonces, en la fecha de nacimiento, yo recuerdo que yo era lector de esas cosas en las revistas. Y yo miraba en la fecha de nacimiento a qué correspondía, a qué signo del zodiaco, y entonces leía. Hoy en día todavía la gente cree en esas cosas. Todavía sigue esto, los astros. Y el Señor dijo, no sea que viendo los astros seas tentado y te inclines a ellos y les sirvas, porque eso tienes que cuidarte de nunca hacer esas cosas, porque yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó y el que le ha concedido, el que ha dejado que todos los pueblos contemplen y hagan lo que quieran, pero a nosotros, dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado de horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad. Versículo 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y aquí entonces habla del fundamento, el tema de hoy. No se olvide del fundamento. ¿Cuál era el fundamento? La palabra, lo que Dios estableció. El día en que el Señor bajó con las tablas de la ley y estaba Moisés ahí, ese día el Señor estaba entrando en un pacto con el pueblo de Israel. Primero les mostró las señales, les mostró que Él era el Salvador. Primero demostró que Él era el Dios soberano y todopoderoso, pero apenas acabó de hacer todos esos milagros, entonces le dijo al pueblo, ustedes van a hacer un pacto conmigo. De aquí en adelante ustedes van a observar algo. Van a estar atentos de algo, van a aprender algo que les voy a enseñar. Y entonces Moisés apareció con las 2 tablas de la ley y presentó al pueblo, pero sumado a esto, Moisés presentó otra lista grande de estatutos y de decretos para que Israel los guardara. Por eso en esta parte donde estamos leyendo, la observación del Señor es que el trato, su relación con el pueblo se va a basar en lo que ya les mostró, en la revelación que ellos tienen. Ellos ahora han conocido que hay un solo y único Dios, pero esto se lo va a dejar muy claro a partir de este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice que para que no olvides el pacto de Jehová tu Dios que Él estableció con vosotros, porque ya lo había establecido. Y no os hagáis imagen o escultura de imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, es Dios celoso. Dice el versículo 24. Y mire lo que habla y lo que estaba mencionando del peligro de por qué no recordar, de por qué no tener presente. Porque a veces uno piensa que porque ya sabe, ya ha experimentado, ya tiene tiempo, entonces no necesita de más. Pero la Biblia dice así: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido, mira hasta dónde va. El Señor, porque el Señor va adelante, Él conoce todo. Dice, tenga en cuenta esto, que cuando hayas engendrado, o sea, ahora que eres muchacho, ahora que eres un niño, ahora que eres un jovencito, pero después tendrás hijos. Y después llegarás a tener hasta nietos. Y después habrás envejecido. ¿Qué pasaría al pasar tantos y tantos años en la tierra? Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios, para enojarlo, yo pongo hoy al cielo y a la tierra
por testigos que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Mire, aquí hay una advertencia fuerte del Señor para el pueblo de Israel, y es: cuando te hayas envejecido, no sea que te olvides. No sea que al pasar el tiempo te olvides. Y eso es lo que puede pasar en la vida de nosotros. Porque al pasar el tiempo dice: ay, yo ya me leí la Biblia. Eso era cuando ya estaba muchacho, que yo podía leer la Biblia. Ahora yo casi ni leo la Biblia. Y no está atento de la palabra del Señor. Pero recuerde que el Señor nos habló ya, porque en estos capítulos que vimos el domingo pasado, Él decía: porque esto que yo te mando, hoy lo enseñarás a tus hijos y a tus hijos después de ti, o sea, a los nietos también te los vas a enseñar. Así que no importa que pase el tiempo, nosotros debemos tener todavía clara y bien guardada la palabra. ¿Para qué? Para que ella sea el fundamento, sea la base, sea donde se apoye nuestra familia y pueda permanecer. ¿Por qué? Porque la bendición para Israel de estar en la tierra prometida y permanecer en ella estaba ligada ¿a qué? A que ellos obedecieran y permanecieran en lo que el Señor les había mandado. Por eso vemos hoy que hay muchas creencias en el mundo, muchas religiones en el mundo, pero su fundamento no están basadas en la palabra de Dios. Están basadas en ¿qué? En lo que los hombres se han inventado, en lo que los hombres han hecho para ellos mismos, y han llevado al pueblo y a la humanidad a creer en cosas que Dios dijo que no deberíamos seguir, que no deberíamos inclinarnos ni adorarlas, ni nada de ello. Pero porque no se han fundamentado. Pero hoy estamos enseñándole a una generación. Ahí tengo niños al frente mío, tengo adolescentes, tengo personas adultas, adultos mayores. Ahí están escuchando la palabra ustedes conmigo. ¿Para qué? Para que tengamos muy presentes que necesitamos enseñar y vivir esta palabra. ¿Por qué? Porque la promesa de vivir en esta vida eterna que ya tenemos está regulada. ¿Por qué? Porque oigamos la palabra y la guardemos. Bendito sea el Señor. Pero como siempre, pueden suceder cosas tristes en la vida de alguno. Dice la palabra de Dios que si el pueblo llegara a hacer eso, Jehová los esparciría entre los pueblos y quedaríais pocos en número entre las naciones a las cuales Jehová os llevará. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallaréis. Mire la promesa de Dios. No importa, Dios nos ama tanto. A Israel le había mostrado su gran amor, tan inmenso y grande, que el Señor sabía que en algún momento alguien se podía extraviar. Él sabía que Israel iba a desobedecerlo. Él sabía eso, pero Él lo advirtió. Claro que lo advirtió. Él se le mostró a Israel con señales y prodigios para que Israel estuviera claro de quién era el que lo había sacado y no se fuera a adorar a otro. Pero sin embargo, el mismo libro, antes de llegar, porque aquí está hablando Dios a Israel, antes de poner un pie al otro lado del Jordán, en la tierra prometida, todavía no estaban allá, y ya Dios le estaba diciendo lo que les podía pasar,
lo que les podía ocurrir, porque les había mostrado experiencias que habían acabado de pasar días atrás, cuando ellos mismos, por no oír la voz de Dios, se habían quedado ahí. Ahora los que iban a entrar deberían tener cuidado de estar atentos a la voz de Dios. Por eso en esta mañana, iglesia y pueblo del Señor, tenemos que tener claridad y estar muy atentos que nuestro fundamento debe ser y tiene que ser la palabra de Dios. Si creemos en Dios, entonces tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios, porque esa es la que nos muestra el camino. Bendito sea el Señor. Pero para aquel pueblo que el Señor vio que de pronto se alejaría, dice así, que si ellos desobedecían, iban a ir muy lejos, iban a ser esparcidos. Y eso le pasó a Israel. Ellos fueron esparcidos, vinieron los momentos en que fueron llevados cautivos, el cautiverio a todo el imperio de Asiria. Los asirios los cautivaron, vino el imperio babilónico y ahí se cumplieron las promesas que están aquí en este libro de Deuteronomios, porque Dios allá cuando estaban en la tierra de Babilonia, ellos deseaban volver, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Cuando el Señor nos hiciere volver de esta cautividad, entonces seremos. Aleluya. Ellos tenían una esperanza. Seremos otra vez un pueblo, seremos libres, volveremos a cantar, volveremos a adorar. Hay gente que se ha ido de la iglesia, hay gente que ha conocido los hechos gloriosos y poderosos del Señor, pero dice la Biblia que si llegas a reflexionar, si te vuelves a acordar de Dios, si te vuelves a acordar de la palabra, y si lo buscares, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, cuando estés mal, dice la palabra, si en los posteros días te volvieres al Señor y oyeres su voz, escuche esto tan lindo, si te volvieres a Dios y escuchares cómo es volverse al Señor, cuando escuches la palabra, cuando escuches la voz de Dios, dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. O sea, ¿por qué se puede volver a alcanzar las bendiciones y las misericordias de Él? Dice, porque Él misericordioso es. A Dios no le toca ser misericordioso, Él es misericordioso. A Dios no le toca ser bueno, Él es bueno. Bendito sea el Señor. A nosotros Dios nos pide que seamos buenos porque no somos buenos. A nosotros Dios nos pide que seamos misericordiosos porque tenemos la tendencia a no ser misericordiosos, a ser crueles. Pero Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es fiel, Él es. Alabado sea el Señor. Y por eso la palabra del Señor dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá. ¿Quién es el que no ha permitido que su vida sea acabada aún aunque alguno se haya ido del Señor? El que no ha permitido es Dios. Dios no permite al maligno que te destruyan. ¿Por qué? Porque Él no se ha olvidado del pacto. ¿Por qué? Porque si ese pacto que hizo allá, por eso en la carta a los Hebreos dice que si el pacto antiguo basado en una cantidad de cosas que se hacían a través de los animales, tenía un peso y hacía limpios a los hombres, a los que se acercaban bajo ese culto. Dice, cuánto más el pacto hecho en la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la creación del mundo. Bendito sea el Señor. Así que este pacto que hizo el Señor, el pacto de la cruz,
Si el pacto judío, el pacto de la sangre allí de los animales, era firme para el Señor y no se iba a olvidar para destruir a nadie que se fuera, que se apartara, mucho menos el pacto que fue hecho con la sangre preciosa de Cristo. Porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se ha oído otra como ella. Y escucha lo que les dice. Versículo 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer. Mire lo lindo que le dice el Señor. ¿Por qué? Porque es que Dios es santo. Y el hombre no es santo, no es perfecto, no es recto. Sin embargo, Israel oyó la voz de Dios. Y Israel no era un pueblo que le sirviera a Dios. Ahí comenzaba el proceso. En todo ese recorrido que llevaban, estaba el pueblo aprendiendo cómo servir a Dios. Pero sin embargo, antes aún de que recibieran la palabra del Señor, porque esto se lo está recordando, porque pregúntese ahora, pregúntese, si en los tiempos pasados ha sucedido algo esto, desde el día que Dios creó al hombre, se ha hecho una cosa así de extraordinaria y grande, que un pueblo haya oído la voz de Dios de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer. O sea, que tú hayas oído la voz de Dios y estés con vida todavía. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor a Israel, pues ellos escucharon la voz de Dios, aun cuando no tenían mandatos, cuando no habían recibido la ley, porque recordemos lo que dice ahí en Deuteronomios, que ellos recibieron la ley porque cuando Dios les habló, ellos decidieron que fuera Moisés el que subiera a la montaña y ellos se quedarían ahí en la tierra, en la llanura, ahí en ese valle, y ellos iban a oír, y Moisés bajó. Recuerden que el pueblo se desenfrenó. ¿Por qué? Porque Moisés se demoró y dice, oiga, por tanto tiempo que ya Moisés parece que se desapareció, no volvió más. Y entonces el pueblo cayó en cosas muy desagradables que entristecieron a Dios. Pero aquí el Señor dice que aún con todo eso, con todo lo que Israel era, escuchó la voz de Dios sin perecer, sin ser destruido. Por eso hay mucha gente que ha gozado de cosas grandes, de bendiciones extraordinarias de Dios, aún fallándole a Dios, aún desobedeciendo al Señor, haciendo cosas que no le agradan, y ha sido tocado por la presencia de Dios. Y la persona se extraña y oiga, pero yo así, viviendo así como estoy, y yo pude sentir la presencia de Dios. ¿Sabe por qué es? Porque Dios es misericordioso y bueno. Porque no hay otro como Él. Porque Dios no quiere dejar a nadie. Dios no quiere que nadie se destruya. Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere que el hombre entre en esa comunión. Dios quiere que entre en esas bendiciones. ¿Y cuáles son las bendiciones? Las bendiciones del pacto que Él ha establecido. Las bendiciones contenidas en la palabra del Señor. Bendito sea su santo nombre. Que Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros y actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo Jehová tu Dios en Egipto ante tus propios ojos.
O sea, ¿han visto algún Dios que hubiera hecho eso, que fuera a un pueblo? Porque es que todos los pueblos que eran conquistados para hacer algo en ese pueblo, eran conquistados porque venía un rey ahí con un ejército grande y hacía guerra para vencer a ese pueblo y tomar de ahí rehenes y sacarlos de ahí. Pero lo que les está hablando dice, ¿cuál Dios hubo? Porque todos los reyes y los pueblos que andaban en ese tiempo le adjudicaban las victorias al Dios que ellos tenían. Pero aquí en este caso, Dios les está diciendo a Israel, oiga, piensen, reaccionen, miran cómo fueron ustedes librados. ¿Quién vino para sacarlos? ¿Cuál fue el guerrero y qué ejército traía Moisés para sacarlos? No, Moisés había perdido hasta las habilidades que había aprendido en Egipto, porque Moisés sí fue un príncipe de Egipto 40 años, pero había vivido otros 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Moisés ya era un hombre noble. Moisés ya era un hombre que las habilidades que tenía era para cuidar un rebaño y lo único que cargaba era un palo. Ese bordón, ese cayado que tenía Moisés, eso era todo. ¿Qué Dios había rescatado a un pueblo? ¿Qué ejército había liberado a alguien de otro? Como lo hizo el Señor. Porque fue con mano poderosa y con brazo extendido que el Señor los libró. Eso es lo que Israel no podía olvidar. Iglesia, usted que ha sido rescatado conmigo, ¿quién te sacó del estado y de la condición que tenía? ¿Con qué te sacaron? ¿Quién te libró? ¿Cómo te libraron? ¿Qué invirtieron en ti para cambiarte tu condición? ¿Qué invirtió alguien en mí para sacarme de los vicios, para vivir esa vida? ¿Cómo te sacaron? ¿Qué despliegue hubo? ¿Qué asistencia social le dieron? Te llevaron a clínicas, te dieron tratamientos especiales, te pusieron en manos de psicólogos y de gente especialista para hacerte cambiar, o fue un hombre sencillo, una persona que ni siquiera tenía una educación muy elevada y fue y te abrió la Biblia o te entregó un tratado y Dios obró a través de esa persona y fuiste cambiado y fuiste mudado a otra persona? ¿Quién te hizo eso? No fue el Dios del cielo, no era esa persona, no era Moisés, no era el palo el que hacía los milagros, era el Dios del cielo el que hacía las maravillas, porque Moisés había decidido oír la voz de Dios y había decidido ir en pos de lo que Dios le mandaba, y por eso se desataron y se vieron los grandes milagros. Así que de esa manera también nosotros, por esa palabra bendita del Señor, es que hemos sido liberados y hoy tenemos una esperanza. ¿Para qué? Para que no nos volvamos jamás de la vida a otra vez a la esclavitud. Tal vez nosotros no podemos decir que vamos a inclinarnos a adorar cosas materiales, pero de alguna manera el ser humano se ha dejado cautivar para llevarse y dejarse llevar de cosas que en verdad no sirven y no edifican. El versículo 35, que lo usamos mucho para hablar de la unicidad, que está en este contexto, dice: a ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Así que la revelación de Dios para el pueblo es que previamente Dios le mostró. Dios hizo todas esas señales, dice: a ti, Israel, te fue mostrado. Todas esas cosas fueron mostradas a ti. ¿Para qué? Para que aprendas, para que sepas que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto
con su presencia y con su gran poder. Bendito sea el Señor. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque amó a sus padres. ¿Y por qué podemos decir nosotros que hemos sido sacados? Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el amor de Dios no fue solamente entonces para la descendencia de Israel, sino el amor de Dios se extendió para todo aquel que en Él crea, para toda la humanidad. Y por eso es que Dios nos sacó y te quiere sacar a ti. Si no has conocido a Cristo, si no te has entregado al Señor, Dios quiere que te entregues y camines con Él. Si te has alejado de Dios, aquí acabamos de oír el remedio. Dios quiere que vuelvas. Si lo buscas, quiere el Señor manifestarse otra vez y hacer ese despliegue de poder, de maravillas y de señales y de prodigios. Bendito sea el Señor, porque Él nos ha escogido, bendito sea Dios, y nos ha sacado con su poder y está su presencia con nosotros para echar, dice, para Israel. ¿Cuál es el propósito de Israel? Te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder para echar delante de tu presencia a naciones grandes y más fuertes que tú. Cuando usted recibe al Señor, usted puede, porque usted dice, no, el evangelio, la vida cristiana es difícil, es muy dura. Esto quién sabe si yo podré, si yo seré capaz. Pero dice la palabra de Dios con el ejemplo material de Israel, que lo sacó sin ser un ejército ni ser guerreros. Y Él los hizo heredar naciones más grandes, más fuertes que Israel. Eran poderosas las naciones, pero el Dios del cielo fue el que peleó y fue el que los echó. De la misma manera, cuando tú recibes al Señor Jesucristo en su vida, cuando tú lo aceptas, aquello que es imposible en ti, que no puedes vencer, pues no es usted ni soy yo los que vencemos, es Cristo el que hace morada en nuestro corazón, en nuestra vida. El que nos libra, el que nos guarda. Bendito sea el Señor, el que echa. Y entonces usted siente que se le fue una cantidad de cosas que eran difíciles y eran imposibles. Usted sabe, mi hermano, usted sabe eso, que con Dios sí es así, que es verdadero, que usted puede despojarse de lo que era imposible. Por eso le podemos decir a aquel que siente que no puede, que no es capaz, que si está Cristo es posible vencer lo que sea, así como el apóstol Pablo lo dijera un día, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Bendito sea el Señor. Le estaba diciendo a Israel, mire, el Dios que hizo eso, esos cielos imponentes, esa gloria que está allá, eso que no se puede, que el hombre no alcanza a descubrir de ninguna manera, el que hizo allá y el que está allá es el mismo el que está aquí. El que hizo todas las cosas es el mismo el que obra aquí. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba, pero también Él es Dios aquí abajo en la tierra y no hay otro. Bendito sea el Señor. Así que a Dios lo podemos seguir ¿dónde? Pues aquí en esta tierra, aquí en medio de estas circunstancias, aquí lo podemos seguir porque Él está aquí con nosotros. Aquí está su presencia. Y el cierre en el versículo 40 dice: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor te da para siempre. ¿Qué me manda Dios? Guarde sus estatutos, sus mandamientos, los cuales Él está poniéndonos hoy.
¿En qué te estás afirmando hoy? Si no es en la palabra de Dios, usted no está guardando nada. Pero si estás guardando la palabra de Dios, si tu vida la estás afirmando en el Señor, en ese fundamento, ¿qué va a hacer Dios contigo? Va a hacer prolongarnos. ¿Sabe hasta dónde vamos a durar? Hasta la eternidad. Y vamos a estar con el Señor. Aquí lo que nos pase, si llegamos a sufrir la misma muerte, la muerte para nosotros será un sueño. Dormiremos con el Señor, pero vamos a prolongar la vida. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la vida eterna. Ellos, Israel, prolongaría su existencia, pero ninguno vivió 1000 años ni 2000 años en la tierra prometida. Ninguno. Vivieron una cantidad de años los que estaban ya, según lo que Dios destinó que el hombre viviera, en los más robustos 80 años. Y lo que pasara de ahí, eso ya era misericordia y gracia de Dios, como todavía lo sigue haciendo el Señor. Pero que guardemos lo que el Señor nos ha mandado hoy para que nos vaya bien. Es que cuando uno hace la voluntad del Señor, ¿qué es lo que obtiene? Nos va bien. ¿Usted quiere prosperar en lo que hace? El Señor le dice allá a Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente para poner por obra todas las cosas que te mandó Moisés, para que seas prosperado. Así que la prosperidad en la vida cristiana estaba sujeta ¿a qué? Está sujeta a que nosotros en absoluto pongamos por obra la palabra de Dios y así seremos prosperados. Si usted quiere prosperar en su vida cristiana, guarde la palabra de Dios. Te voy a leer ese versículo en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El legado de Dios para que nos vaya bien en todo lo que hagamos es que guardemos todo lo que aquí está escrito, entonces haremos prosperar nuestro camino y las cosas nos saldrán bien. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por su bendita palabra, por lo que hemos aprendido hoy de Dios, y digámosle al Señor, ayúdanos a guardar tu palabra. ¿Por qué? Porque el Señor trata con nosotros, pero su trato, su relación, lo basa en ¿qué? En la revelación, en lo que ya Él nos mostró. Él te mostró ¿qué? El camino. Para que usted pueda prosperar, tiene que vivir de acuerdo a lo que ya Dios te mostró. ¿Qué te mostró? ¿Qué te ha mostrado Dios? ¿Qué te ha enseñado Dios? ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha mostrado algo? Pues si queremos que Dios siga siendo nuestro amigo, esté con nosotros y nos guíe en todo, no dejes la palabra de Dios, nunca, no la olvides. Soberano Señor, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza al Dios del cielo, al que merece toda la honra, al que un día nos rescató de nuestra vana manera de vivir y al que hoy nos tiene siendo parte de este pueblo hermoso que se llama la Iglesia de Jesucristo el Señor. Gracias Dios por cada hermano, amigo, por los niños que oyen la palabra. Gracias por nuestros jóvenes que oyen la palabra, porque esta palabra será la que va a marcar la diferencia en la vida de ellos. Permite, oh Dios, que este grupo de personas que están siguiendo al Señor, que son amigos, que son simpatizantes, puedan entregarle la vida a Dios, se definan por el camino del Señor y sus vidas sean prosperadas en lo espiritual y lleguen a alcanzar la vida eterna en el nombre de Jesús el Señor, en el nombre de